Hoy les contaré aquel relato del Evangelio de San Juan y se los interpretaré. Suscribirse al canal redcatólica.alexis Rivero y presten atención. Ese día, pasé a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Me seguí un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que me veían hacer en los enfermos. Al subir al monte me senté junto a mis discípulos. Estaba casi llegando la Pascua, la fiesta judía, esa fiesta donde seré yo el Cordero. Levanté los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a mí, dije a Felipe: ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Pero esto lo dije para que supieran que en la Pascua les dejaría un pan eterno. Felipe, sorprendido y como todo hombre de hoy día, quiso solucionar el problema con el dinero, lo material, el pensar mundano, y me dijo que 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. En eso llegó Andrés, hermano de Simón Pedro, y dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Imagínense la cara de Felipe, que con mucha plata podía solucionar el problema, menos podría solucionar con eso. Pero ese número de panes y peces es el número de los sacramentos que les deje en mi iglesia. Pero ellos nada se imaginaban. Hice sentar a las gentes entre los pastos. Tomé los panes y di las gracias. Por si no saben, Eucaristía significa acción de gracias. Eso hice allí y repartí los panes entre los que estaban sentados. Lo mismo hice con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, dije a mis discípulos: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Pues al hacer la Eucaristía, ese pan ahora es sagrado y debe ser respetado, porque en ese pan está el mismo Dios. Entonces los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Al ver esta señal que hice, los hombres decían: este es sin duda el profeta que había de venir al mundo, y yo sabía que me tomarían por la fuerza para proclamarme rey, y me fui al monte yo solo. Porque no comprendieron, yo nací para ser rey, pero no de este mundo, no, para quitar necesidades temporales. Al llegar la noche, sus discípulos bajaron a la orilla y, subiendo a una barca, cruzaron el lago rumbo a Cafarnaún. Habían visto caer la noche sin que yo me hubiera reunido con ellos y empezaban a formarse grandes olas debido al fuerte viento que soplaba. Habían remado como unos 5 kilómetros cuando me vieron que caminaba sobre el mar y me acercaba a la barca y se llenaron de espanto, como muchos hombres de hoy que no se acercan a mí por miedo a ser sanados, por miedo a descubrir la vida, por miedo a lo distinto. Pero al igual que aquellos discípulos, les digo hoy a ustedes: soy yo, no tengan miedo. Para los que entienden, esas palabras "soy yo" son comprendidas como mi revelación. Soy Dios, como me le presenté a Moisés en la zarza. Aquellos quisieron subirme a la barca, pero la barca ya había llegado a donde se dirigía. Estos se dirigían a mí y me encontraron. ¿Por qué caminé sobre las aguas? Porque en las bodas de Cana de Galilea hice el milagro del vino, para que supieran que yo con el agua hago lo que quiero. La convierto en vino, él en el mar, yo camino sobre las aguas, para que sepan que yo, con mi cuerpo, hago lo imposible. Les digo esto para que vayan pensando. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que allí no había habido más que una barca, y que yo no había subido con mis discípulos en la barca, sino que estos se habían ido solos, como muchos de hoy, que ven a mis discípulos solos, pero no ven que yo estoy con ellos. Mientras tanto, algunas lanchas de Tiberíades habían atracado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. Al ver que ni yo ni mis discípulos estaban allí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaún también en busca de mí. Pero estos, al encontrarme al otro lado del lago, no me hallaron, pues me preguntaron: Rabí,
¿cómo has venido aquí? Y dije, en verdad les digo, ustedes me buscan, no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Estos querían vivir la vida al final, tener todo de manera fácil, como todos hoy día que buscan lo material y sueñan con ser millonarios y se esclavizan en trabajos para acrecentar su consumismo desenfrenado. Y les dije, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna, el que les iba a dar yo y el que les doy a ustedes hoy día, pues he sido marcado con el sello del Padre. Entonces me preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Y respondí, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Ellos me dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo, y les contesté que en verdad no había sido Moisés quien les dio el pan del cielo, sino mi Padre, el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Estos incrédulos, a pesar de ser duros de corazón, me hicieron una petición hermosa. Querían ese pan, siempre. Y les dije, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto, como muchos que vieron la Eucaristía y siguieron sin creer, partiendo a sectas hechas por el diablo. Y les dije, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Los que no vienen a mí es porque el Padre así lo quiere. Pero no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. En ese momento, los judíos de ayer, los de hoy, y los que protestan contra mi voluntad, murmuraban porque yo había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían, conocemos a su padre y a su madre. No es cierto, Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Como los que hoy dicen, ¿cómo va a ser Jesús, ese pedazo de pan que sabemos es hecho por las monjitas en el convento? Pero les digo a ustedes lo que les dije a aquellos. No murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y es así, como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Y dije, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Tienen también ustedes de hoy que comer mi carne, y no de manera simbólica, pues mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. No pueden decir que
que yo vivo en ustedes sin comer mi carne, no se mientan. Pues, como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Así les hablé en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Al escucharme, cierto número de mis discípulos dijeron: «Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo?». Como muchos de hoy, al escuchar de la Eucaristía, se les hace duro de entender, porque no se dan cuenta que este lenguaje no es humano. Por eso les dije al principio que debían creer, pues la Eucaristía no es entender, sino que es creer en mis palabras. Y al darme cuenta de que mis discípulos criticaban mi discurso, dije: ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Pues yo sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregué: como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de mis discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirme. Pero a mis 12 les pregunté: ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro me contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y les dije: no los elegí yo a ustedes, a los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Jesús, refiriéndome a Judas Iscariot, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y me había a traicionar. Eso es la Eucaristía, lo que dijo Pedro. Pues él también estaba confundido, también le pareció duro el lenguaje. Él también no había entendido nada, pero al igual que mis hijos católicos, se quedan, no por ver ni entender, sino por creer. Pues eso es lo que el Padre quiere, que crean en mí. Les invito a reflexionar esto y dejen sus comentarios en la cajita. Den me gusta al video y los animo a compartir con otras personas. Los espero para más compartir en tu canal favorito. Redcatólica. Alexis Rivero.